Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar, o vamos a continuar, mejor dicho, con el análisis de los efectos secundarios de las obligaciones. Nosotros en nuestra primera clase hemos visto que los efectos secundarios de las obligaciones se refieren a todo aquello que contribuya al acreedor a reforzar el vínculo obligacional. Estos efectos secundarios buscan asegurar el cumplimiento de la prestación, son medios legales de garantía. Entonces, la garantía es una forma de asegurar el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? ¿Y cómo aseguramos el cumplimiento de la obligación? Esto podemos hacerlo, decíamos, de manera convencional, es decir, mediante el acuerdo que pueda surgir entre los contratantes, entre el deudor y el acreedor. En este caso sí hay contrato porque hay un acuerdo entre las partes. Entonces, esto puede surgir mediante una fianza convencional. Nosotros decíamos que es otra persona, un tercero, el que se compromete al cumplimiento de la obligación, ¿no? En caso que el deudor caiga en insolvencia. Pero esto se pierde cuando hay solidaridad. Veíamos también que estas garantías convencionales pueden referirse a derechos reales de garantía como la prenda, la hipoteca o la anticresis. Finalmente veíamos que encontramos entre estas garantías convencionales a la cláusula penal y también las arras, ¿no? La cláusula penal, que puede ser de dos tipos, puede ser compensatoria o puede ser moratoria. Y respecto a las mismas, los contratantes acordarán, ¿no? De manera expresa. Las arras, por su parte, pueden ser también de dos formas, pueden ser penitenciales y confirmatorias. Estas figuras ustedes las van a desarrollar de mejor manera en contratos, ya que, por ejemplo, en las arras hay efectos jurídicos concretos, ¿no? Quien recibe las arras y además no cumple con lo que tendría que haber, con la prestación que tendría que haber realizado, entonces devolverá el doble de ese monto que ha recibido, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo van a estudiar con mayor detalle en la materia de contratos. Estimados estudiantes, además de estas garantías convencionales, hay medios que aseguran el cumplimiento de la obligación que emanan de la ley, ¿no? Es decir, surgen de lo establecido por la norma jurídica. Así, nuestro Código Civil establece ciertos privilegios generales que van a recaer. En primer lugar, hay un listado de tres privilegios que van a recaer sobre cualquier mueble o inmueble, ¿no? En segundo lugar, veíamos que hay privilegios que recaen solo sobre muebles, estos los previstos en el artículo 1346 del Código Civil. Y finalmente hablábamos de los privilegios especiales respecto a bienes en específico, de acuerdo a la prestación debida, ¿no? Entonces, después de analizar esta temática, nosotros veíamos que, y bueno, recordábamos que la hipoteca, o mejor dicho, las garantías legales también pueden referirse a la hipoteca legal, ¿no? La ley establece ciertos créditos sobre los cuales se constituye hipoteca legal. Entonces, esto ustedes ya lo han estudiado en la materia de Derecho Civil Sucesiones. Bastará con que recuerden aquello y revisen también, digo, Derecho Civil Bienes, ¿no? Bastará que revisen esto, que ustedes revisen también nuestro Código Civil. Hay un listado específico de ciertos bienes sobre los cuales se va a constituir una hipoteca legal. De todos modos, también pueden acudir al canal de YouTube, en el cual explico la temática de la hipoteca y podrán ver que hay ciertas circunstancias en las que se constituye hipoteca legal. Nosotros hablábamos entonces en nuestra anterior clase nosotros hablábamos de los privilegios y decíamos que estos están por encima de cualquier otro crédito. Entonces, el momento en que el deudor no tenga suficiente patrimonio para cumplir todas sus deudas, eh, tendrán que hacer prevalecer
tendrán que prevalecer este orden los acreedores, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que tomar en consideración. Sobre la hipoteca legal, estimados estudiantes, ustedes van a poder ver los casos de hipoteca legal previstos en el artículo 1368 del Código Civil, ¿ya? El artículo 1368 nos dice que hay, bueno, nos enumera, ¿no? 7 situaciones en las cuales hay hipoteca legal ante créditos específicos. Por ejemplo, ¿no? Sobre créditos de Estado, municipios y otras entidades, sobre bienes de administradores, recaudadores y demás personas, a cuyo cargo está el manejar o cuidar los intereses de esas entidades, así como sobre los bienes pertenecientes a todo deudor de ellas. Entonces, si una persona trabaja en el Estado, y bueno, eh, estas personas tienen alguna deuda con el Estado tiene una hipoteca legal, una hipoteca que surge de la ley sobre los bienes de esta persona, ¿no? También los bienes de quien vende por el precio no pagado, ¿no? Si una persona vende un bien y todavía no se le ha pagado el precio en la totalidad o el precio en una parte, o sea, parcial o totalmente, entonces habrá una hipoteca legal constituida a favor de quien vende, ¿no? Esos son algunos de los casos establecidos en la ley. Podrán revisarlos con mayor detalle. Estimados estudiantes, además de las garantías convencionales y de las garantías legales, nosotros también podemos encontrar ciertas garantías judiciales, estas que puedan ser dispuestas por la autoridad judicial, ¿no? Por un juez. Estas también se denominan medidas precautorias. Estas garantías judiciales las podemos, bueno, han sido reconocidas también por la doctrina y reitero, estas garantías se refieren a ciertas medidas precautorias, medidas que buscan que posteriormente se cumpla la obligación, ¿no? Y nosotros encontramos una enumeración en el artículo 1444 del Código Civil, que nos dice esto, ¿no? Todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a condición o término, puede ejercer conforme a las previsiones señaladas en el Código de Procedimiento Civil las medidas precautorias que sean conducentes para conservar el patrimonio de su deudor, tales como, y hace un listado. Antes de esto hago una aclaración, el Código de Procedimiento Civil a la fecha se encuentra derogado, ¿ya? Actualmente la norma vigente es el Código Procesal Civil. Entonces hay ahí una diferencia, siempre que ustedes lean Código de Procedimiento Civil, se va a referir a la antigua norma adjetiva civil, es decir, a la normativa que regulaba el proceso civil, pero anteriormente, ¿no? Actualmente se encuentra en vigencia el Código Procesal Civil. Con esta aclaración, podemos ver que hay un listado entonces de medidas precautorias que establece nuestro Código Civil. Entre ellas estará el inscribir la hipoteca o anticresis. La persona que tenga a su favor un crédito con garantía hipotecaria o que tenga una anticresis a su favor, tiene entonces esa facultad de inscribir como medida precautoria en el registro de derechos reales la hipoteca o la anticresis que garantiza su crédito. También puede interrumpir la prescripción. Estimados estudiantes, la prescripción puede interrumpirse mediante cualquier acto de intimación, mediante cualquier acto de requerimiento al deudor, ¿no? Entonces, la interrupción de la prescripción se puede dar mediante una demanda judicial, ¿no? Mediante una demanda judicial o mediante los requerimientos que haga el acreedor al deudor. Esto lo vamos a aclarar cuando revisemos las formas de extinción de las obligaciones. También puede inventariar bienes, papeles de su deudor difunto insolvente y además sellarlos, ¿no? Hacer constar esto ante una autoridad competente
con la finalidad de que estos bienes puedan posteriormente ser su garantía, ¿no? Para que se cumpla la obligación. Podrán intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor y puede incluso oponerse el acreedor a que ella se realice sin su presencia, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben a qué se refiere la partición, ¿no? Es una figura por la cual se va a dividir ciertos bienes y esto puede darse cuando hay una situación de comunidad, esto en la copropiedad, o puede darse también en la, en la sucesión hereditaria. También podrá demandar el reconocimiento de un documento privado, ¿no? Estimados estudiantes, cuando ustedes vean con mayor detalle la materia de derecho procesal, ustedes van a ver que los documentos suscritos entre partes solo adquieren fecha cierta desde que los mismos han sido reconocidos ante una autoridad competente, que puede ser el notario de fe pública cuando se hace voluntariamente, o puede ser una autoridad judicial, ¿no? Cuando se solicita el reconocimiento de la firma ante el juez. Entonces, de esta manera es que después se puede hacer exigible se pueden hacer exigibles esos derechos contenidos en estos documentos, ¿no? Eh, Esto tiene importancia, efectos probatorios del crédito. Entonces, puede demandar el reconocimiento del documento que hayan suscrito entre el deudor y el acreedor, ¿no? El acreedor puede pedir eso, que se reconozca esto para posteriormente exigir el cumplimiento de la prestación que se encuentra contenida en el documento. Finalmente puede intervenir en el juicio promovido por el deudor contra él, ¿no? Entonces podrá hacer uso de todos los mecanismos legales para defender su crédito. El Código Procesal Civil también regula el proceso cautelar, ¿ya? Que busca dentro del proceso el resguardo de que una futura sentencia favorable se cumpla, ¿ya? Entonces, en este entendido, dispone diferentes medidas entre las cuales se encuentran la anotación preventiva, el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la inhibición de bienes, la prohibición de innovar. A ver, veamos una a una estas medidas. En primer lugar, nuestro Código Procesal Civil regula la anotación preventiva, ¿no? Es una de las medidas cautelares que puede imponerse para el cumplimiento de una sentencia. Esto solo tiene carácter informativo, ¿no? Es un registro que se realiza ante los registros públicos, que recae sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a registro, condicionada a que tenga por finalidad constituir, modificar o extinguir un derecho real. En realidad, entonces, lo que va a buscar es que se constituya en un futuro un derecho real. Si alguien me ha vendido una casa y no me la ha entregado, no me la ha transferido, entonces, como yo después voy a constituir un derecho real de propiedad, podría pedir la anotación preventiva, ¿no? Entonces, eso se anota en los asientos eh, del bien inmueble, concretamente en los asientos de gravámenes, y, y de esta manera se va a informar al público que sobre el bien hay un litigio. En segundo lugar, tenemos el denominado embargo preventivo, que es la retención de ciertos bienes aplicable a obligaciones dinerarias, ¿no? Entonces, a diferencia de la anotación preventiva, en la anotación preventiva, estimados estudiantes, se registra en derechos reales, en los registros de derechos reales o en los registros de vehículos automotores, para que todos tengan conocimiento que hay disputas sobre esos bienes, ¿no? Y que probablemente el demandante posteriormente se constituya un derecho real. Y ustedes ya saben cuáles son los derechos reales, ¿no? La propiedad, podemos encontrar también una situación de copropiedad, de un usufructo, etcétera, etcétera.
En el embargo, estimados estudiantes, la finalidad es retener ciertos bienes para ponerlos a disponibilidad del juez. ¿A ver? Directamente los bienes no están a disponibilidad del juez, es decir, sería absurdo que venga un juez y diga, bueno, yo soy juez, entonces voy a vender tu casa. No, ¿no? Para que esto suceda, tiene que disponerse el embargo, ¿ya? El embargo es un mecanismo, es una medida cautelar que pone a disposición del juez los bienes de una persona que es deudora para posteriormente rematarlos, ¿ya? Para posteriormente realizar la venta judicial. Entonces, esta es una más de las medidas cautelares establecidas en nuestro Código Procesal Civil. Encontramos además entre las medidas el secuestro, ¿no? Que es la sustracción del dominio de particulares sobre bienes, muebles y semovientes, también con la finalidad que habíamos dicho del embargo, ¿no? Posteriormente. La diferencia con el embargo es que en el embargo se nombrará pues un depositario, pero en el secuestro se sustrae el bien también de su propietario. En cambio, en el embargo, inclusive a veces se nombra al mismo propietario del bien, ¿no? Como un depositario. Y la diferencia importante es que el secuestro va a operar sobre bienes muebles, ¿no? Encontramos también la intervención judicial, ¿no? Que implica la afectación de la administración de una persona para asegurar los derechos de terceros. Puede ser una intervención informante o recaudadora. Entonces, la persona a la que se designa para administrar cierta sociedad, por ejemplo, cierta entidad o cierta persona colectiva, se denomina interventor, ¿ya? ¿Qué implica la intervención judicial? Demos un ejemplo. Supongamos que una empresa me debe a mí, no sé, $100,000, ¿no? Pero para que los socios de esa empresa, de esa sociedad, no terminen quedando en insolvencia de manera voluntaria, yo puedo pedir al juez que se nombre un interventor, ¿no? Es decir, una persona que administre esa empresa, esa sociedad concretamente. Eh, Esa sociedad, creo que es el término más idóneo, eh, para evitar justamente esos riesgos, ¿no? Las medidas precautorias entonces buscan evitar esos riesgos, es decir, si se dan cuenta en el embargo, se busca que no se venda el bien a otras personas. En la anotación preventiva se busca que tampoco terceras personas puedan adquirir el bien porque van a tener conocimiento que sobre el mismo hay conflicto, ¿no? En la intervención judicial y de la misma manera, se busca evitar el riesgo de que haya una mala administración y que posteriormente yo no pueda cobrarme también esos créditos que tengo a mi favor. También también encontraremos entre las medidas precautorias la denominada inhibición de bienes, ¿no? Que es un impedimento para vender o gravar el conjunto de bienes. Hay una medida que es la prohibición de contratar, ¿ya? Sobre bienes específicos, ¿no? Tal vez, imaginemos, ¿no? Que una persona está en posesión del bien y para que no le hagan nuevas mejoras y yo no termine pagando mucho más por esas mejoras que realice, entonces le realiza una prohibición de contratar sobre el bien, ¿no? Para que no pueda realizar ciertos contratos, por ejemplo, de mejoras en este caso, valga la redundancia. Pero en la inhibición de bienes estamos ante una situación diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque sucede que en ciertas circunstancias no se sabe cuáles son los bienes que tenga el deudor, ¿no? Entonces, esta es una prohibición general que hace el juez para que no pueda vender o gravar el conjunto de bienes que tenga, pero que no conocemos con claridad, ¿no? Finalmente, lo que habíamos dicho, ¿no? La prohibición de innovar o contratar que recae sobre bienes individualizados. Esto se va a desarrollar con mayor detalle en la asignatura de Derecho Procesal. Pero ya hemos podido distinguir, ¿no? Hay ciertas garantías que surgen de la voluntad del deudor y del acreedor, que son las garantías convencionales que buscan asegurar el cumplimiento de la obligación.
Hay garantías legales que surgen del imperio de la ley, como los privilegios o la hipoteca legal, y también hay cierta garantía, hay garantías judiciales, ¿no? Que van a ser dispuestas por autoridad judicial y que van a permitir que la obligación se asegure, o que el cumplimiento de la obligación se asegure. Pero bueno, hay ciertas situaciones en las cuales el acreedor no tiene a su favor una garantía específica, ¿no? No tiene un auto, no tiene una casa, no tiene un bien específico, un bien mueble, por ejemplo, específico de valor, que pueda garantizar que se le va a cumplir la obligación, ¿no? Entonces, no debemos olvidar un principio general, ¿ya? Un principio de las obligaciones, que es el principio de garantía colectiva. El principio de garantía colectiva nos dice que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. Es decir, que el patrimonio de una persona, integrado por el conjunto de sus bienes, está afectado al cumplimiento de las deudas de esa misma persona. Estimados estudiantes, acá ustedes podrán ver la trascendencia que tiene el patrimonio en el derecho de obligaciones, ¿no? A aquellos acreedores que tienen esa garantía colectiva se los denomina acreedores quirografarios, ¿ya? El patrimonio es el conjunto de bienes y acciones y derechos que pertenecen a una persona y que son avaluables en dinero. Es una universalidad jurídica, como nos decía la teoría francesa, ¿no? Que comprende tanto activos como pasivos. ¿Cuál es la finalidad de este principio? Que está regulada, ¿no? Por el título segundo, libro quinto del Código Civil. La finalidad es reparar el daño causado por el retardo o incumplimiento de la obligación. Entonces, cuando hay un retardo en la obligación, se va a acudir a este principio y la generalidad de los bienes del deudor van a ser la garantía, ¿no? Si, por ejemplo, Gabriela, a mí no me ha dado una hipoteca, a mí no me ha dado una anticresis, a mí no me ha dado en prenda un bien para cumplirme la obligación, eso no significa que yo no tenga garantía. Significa, bueno, para la ley, yo puedo atacar cualquier elemento de su patrimonio, ¿no? Entonces, ella podrá tener, por ejemplo, no sé, un terrenito en un lugar, entonces yo puedo recaer sobre ese bien, ¿no? Que forma parte de su patrimonio. Y también, entonces, como ella no ha cumplido a tiempo, va a repararse ese daño causado por el retardo o tal vez por el incumplimiento también, ¿no? Depende de la situación concreta. También este principio es importante para el pago por equivalencia de una obligación incumplida. Ya, ustedes ya saben que es el pago por equivalencia, ¿no ven? Es decir, se pagará con dinero, ¿no? O sea, no se pagará en especie, es decir, de la misma manera en que se ha comprometido el deudor, sino con el equivalente en monto de dinero. Entonces, se ha evolucionado, estimados estudiantes, de una responsabilidad personal a una garantía patrimonial, por si acaso. Ya hay un lapsus en nuestra diapositiva, una garantía patrimonial establecida en, en el artículo 1335 del Código Civil, que establece lo siguiente, ¿no? Cito textual: todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Entonces hay una excepción, como pueden ver, ¿no? Todos los bienes son la garantía de los acreedores, todos los bienes de su deudor, tanto presentes como futuros. Entonces, si en el presente yo no tiene un bien, en el futuro tal vez Gabriela se compre un automóvil, ¿no? Entonces, en esa situación, yo podré atacar esa parte de su patrimonio también para satisfacer ese crédito que tengo a mi favor. Anteriormente, estimados estudiantes, si nosotros revisamos los antecedentes en el derecho romano, la garantía del cumplimiento de la obligación era la persona misma, ¿no? Entonces la persona podía perder hasta su libertad cuando incumplía una obligación.
y podría volverse inclusive esclava, ¿no?, de su acreedor. Pero hoy en día eso ya no es posible y la garantía recae sobre el patrimonio de la persona que sea obligado ante otra. Hay ciertas limitaciones, ciertas excepciones que nosotros hemos visto que emanan del artículo 1335 del Código Civil, ¿no? El principio de garantía colectiva no es absoluto. El principio de la garantía común, mejor dicho, no es absoluto porque no se aplica a todos los bienes del deudor. Hay algunos que no están afectados al cumplimiento de ninguna deuda. Es decir, estamos hablando de los bienes inembargables, ¿no? Tampoco se aplica a ciertos acreedores que pueden separar algunos bienes del deudor para aplicarlos exclusivamente a la satisfacción del respectivo crédito. Entonces hay ciertas personas, ciertos acreedores que tienen preferencias, ¿no? Aquellos que tienen constituida hipoteca, anticresis, o tienen una prenda constituida sobre un bien mueble, por ejemplo. Entonces, en estos casos no se aplica este principio de garantía común, ya que, estimados estudiantes, como pueden darse cuenta, estos ya tienen un bien específico como parte de su garantía, ¿no? Veamos entonces cuáles son los bienes excluidos de esta garantía colectiva, cuáles son los bienes que no constituyen garantía para los acreedores. Estos son los denominados bienes inembargables, ¿no? Hay algunos bienes que por razones de orden público se encuentran al margen entonces de esta garantía. Estos son los bienes inembargables mencionados por el artículo 1336 del Código Civil y que se encuentran enumerados actualmente en el artículo 318 del Código Procesal Civil. ¿Qué bienes son inembargables? En primer lugar, estimados estudiantes, son inembargables los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar. Entonces, el salario, anteriormente, si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil y la legislación anterior, era un porcentaje del salario el que era inembargable, pero hoy en día el salario en su totalidad es inembargable. Y esto debido a cuestiones sociales, ya que el salario termina siendo el medio de subsistencia para las personas, ¿no? Entonces, embargarle el salario también tendría ciertas consecuencias desfavorables, no solo para esta persona, para la persona deudora, sino también incluso para su familia, ¿no? En segundo lugar, son inembargables las pensiones, las jubilaciones, los montepíos, la renta de vejez, invalidez y los beneficios sociales, ¿no?, que están establecidos legalmente, exceptuando, estimados estudiantes, el caso de la asistencia familiar. En tercer lugar, encontramos las prendas de uso personal, los bienes muebles imprescindibles para guarnecer la vivienda del deudor y de su familia, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos bienes muebles o alquileres de la casa. Son embargables los bienes suntuarios. ¿A qué nos referimos con esto? Hay ciertos bienes que nosotros requerimos para nuestra subsistencia, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, no sé, un lugar donde descansar, es decir, nuestro colchón, podríamos decir, no nos pueden embargar, ¿no? No nos pueden quitar eso. Nuestros alimentos no nos pueden embargar, ¿no? A menos nos dice que la deuda provenga de la adquisición de estos mismos bienes. Si se debe por estos bienes, entonces sí se puede embargar estos bienes. Los bienes suntuarios son embargables, es decir, hay ciertos bienes que que constituyen gastos o que van a ser lujos, ¿no? Es decir, si uno tiene, por ejemplo, su PlayStation 5 y no se dedica mediante el PlayStation 5 a, no sé, y este PlayStation 5 no es un instrumento de trabajo, por ejemplo, y simplemente es un medio para jugar, entonces ese PlayStation 5 sí será embargable, ¿no?
Hoy en día sí es viable, creo que sea un medio de trabajo, ¿no? Entonces, eh, por eso les digo que si no es un medio de trabajo, entonces sí sería considerado un bien suntuario. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor, ¿no? Entonces, como les decía alguna vez, cómprense libros porque eso no les van a embargar. Libros relacionados a nuestra carrera no nos van a poder embargar para nada. Al final, son también parte de nuestro trabajo. En, Encontramos además entre los bienes inembargables a las máquinas, las herramientas o instrumentos y objetos de trabajo de que se sirve el deudor indispensablemente para el ejercicio de su profesión u otro oficio o para la enseñanza de alguna ciencia, profesión, arte u oficio, de manera individual, salvo el caso de bienes prendados o cuando la deuda provenga de la adquisición de esos bienes. Entonces, cuando la deuda proviene de esos bienes, se debe de esos bienes, entonces esos bienes sí pueden ser embargados, ¿no? Los artículos de consumo y subsistencia personal y familiar por un periodo de 6 meses tampoco son embargables. Los mausoleos, sarcófagos y nichos perpetuos tampoco pueden ser embargados, ¿ya? Además de aquellos bienes expresamente señalados por ley. Después de haber visto, estimados estudiantes, que hay ciertas garantías que surgen de los acuerdos entre el deudor y el acreedor y que hay también una garantía general, hemos podido evidenciar que hay distintas clases de acreedores. Hay diferentes clases de acreedores y no todos se encuentran en la misma situación respecto al deudor, ¿no? Eso ya lo han notado cuando veíamos los privilegios. En algunos casos se asegura el cobro del crédito mediante mecanismos legales como los privilegios, que ya los hemos visto, y es un derecho conferido para ser pagado con preferencia a cualquier otro acreedor. En otros casos, los deudores constituyen garantías reales, afectando una cosa mueble o inmueble al cumplimiento de la obligación, rigiendo el principio que establece que el primero en el tiempo es el primero en el derecho respecto al registro. Entonces, si hay un bien inmueble que tiene dos hipotecas, la hipoteca que prevalece es la que primero se ha registrado. En tercer lugar, encontramos a los acreedores quirografarios o comunes, que son los que por carecer de toda preferencia, solo cuentan con una garantía flotante que es el patrimonio del deudor. La única garantía reside en la constancia del patrimonio del deudor en este caso. Entonces hay un orden, ¿no? En primer lugar están los privilegios que están por encima de cualquier otra deuda. En segundo lugar tenemos las garantías reales en las cuales opera este principio de que el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Y finalmente tenemos a los acreedores quirografarios. Entonces el principio de garantía general no se aplica a todos los acreedores. No se aplica a los acreedores privilegiados, por ejemplo, ni a los que tienen una garantía real, pudiendo acudir al resto del patrimonio del deudor, únicamente en caso de ser insuficiente la garantía. Eso es lo que establece el artículo 1471. Entonces, si por ejemplo Cristal tiene una hipoteca a su favor, ¿qué es lo que significa? Yo le debo, qué sé yo, $500,000, ¿no? Y ella tiene una hipoteca a su favor sobre una casa mía que vale $200,000. Se darán cuenta ustedes que esa garantía no es suficiente, ¿no? Entonces, ella en primer lugar puede rematar ese bien, puede embargar ese bien, puede rematarlo, etcétera, pero ella podrá acudir al resto del patrimonio cuando es insuficiente su garantía. Recién ya va a poder acudir a los otros bienes, ¿no? Cuentas bancarias, automóviles, etcétera. Además de estos efectos secundarios, hay ciertas acciones, ¿no? Ciertas acciones que nuestro ordenamiento jurídico reconoce
a favor a favor de los acreedores, entre las cuales vamos a encontrar la acción pauliana, la acción oblicua. Vamos a ver también que hay ciertas facultades como el beneficio de división del patrimonio. Así que comencemos revisando estas acciones. El día de hoy estimo que vamos a poder desarrollar la acción pauliana. La acción pauliana también es denominada acción revocatoria. Tiene origen en el pretor Paulus, ¿no? Su denominativo. Aunque esto resulta discutible según la historia, ya que según otros se refiere a la clasificación de acciones en el derecho pretorio. La acción pauliana es la acción concedida por la ley en favor de los acreedores para obtener la revocación de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. ¿Qué significa? Cuando el deudor ha obrado fraudulentamente vendiendo sus bienes para quedar insolvente, el acreedor tiene la facultad de revocar esos actos, ¿ya? Supongamos Cristal me debe... Ojo que esta acción pauliana va a referirse a, o bueno, va a ser un medio para el resguardo de los acreedores quirografarios, ¿no? Supongamos Cristal me debe $20,000, pero sabe que yo voy a recaer sobre su patrimonio, entonces como ella tiene un auto que recién se ha comprado, ella le dice a Soledad, ¿sabes qué, Soledad? Como me va a cobrar, haremos una compra-venta para que tú lo tengas mientras tanto y luego me lo devuelves cuando me deje de molestar, por ejemplo, ¿no? Para que me deje de cobrar, entonces. En esas circunstancias, Soledad, teniendo conocimiento, participa del fraude, ¿no? Estamos ante un fraude, el denominado fraude pauliano, en el cual se busca justamente no cumplir la obligación, ¿no? Entonces, no se trata de revocar el acto en el sentido estricto, sino de declarar su inoponibilidad al impugnante, ¿no? Esta es su naturaleza jurídica. ¿Qué es lo que se busca entonces mediante esta acción pauliana? Que ese acto, esa compra-venta que han realizado Cristal y Soledad no sea oponible a mí, ¿no? Eso es lo que busca la acción pauliana. Que yo no tenga que respetar los efectos de esa transferencia fraudulenta. Se busca mediante esta hacer inoponibles actos de disposición realizados por el deudor y que vuelvan al patrimonio de este, ¿no? Entonces, al ser inoponibles es como si todavía formaran parte del patrimonio de mi deudor. Bueno, en realidad forman todavía parte del patrimonio de mi deudor. En este caso, entonces, se ha producido una sustracción de elementos del patrimonio del deudor y no termina siendo revocable el pago de una deuda vencida, por si acaso, ¿ya? Si, por ejemplo, Cristal era deudora de otra obligación y es por eso que ha entregado el bien, entonces no se puede revocar eso, ¿no? Porque en realidad estaba cumpliendo otra obligación. Lo que se busca entonces mediante la acción pauliana es salvaguardar una acción ejecutiva posterior. Posteriormente yo voy a rematarle ese bien que ha transferido fraudulentamente. Entonces, para eso es que accionó este mecanismo establecido por ley. Su fundamento recae en el principio de garantía colectiva, como se pueden dar cuenta, ¿no? Mediante esta, el acreedor procura mantener el patrimonio de su deudor y de esta manera poder cobrar su crédito. Veamos entonces cuáles son los requisitos de la acción pauliana. La acción pauliana, para proceder, requiere de los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que haber insolvencia del deudor y perjuicio del acreedor, ¿no? El deudor ha transferido sus bienes con la finalidad de quedar insolvente. Entonces, el acto impugnado genera además un perjuicio para el acreedor que quiere justamente recaer sobre el patrimonio
del deudor, ¿no? En segundo lugar, y esto es muy importante, estimados estudiantes, tiene que haber un fraude intencional del deudor. Tiene que conocer el perjuicio que ocasiona al acreedor. Eso es importante. Tiene que haber la complicidad de un tercero. El tercero tiene que conocer el perjuicio al acreedor si el acto es a título oneroso. Pero si es a título gratuito, no es necesario que el tercero tenga conocimiento, ¿ya? Entonces, si Cristal le ha vendido a Soledad, Soledad tendría que saber que en realidad es para que no me pague, ¿no? Pero si Cristal se lo ha regalado, le ha regalado ese bien, entonces, en ese caso, no es necesario probar que el tercero conocía del perjuicio. En cuarto lugar, el crédito tiene que ser anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido intencional de manera anticipada para perjudicar al acreedor, y en ese caso también tendrá que probarse, aunque ustedes se darán cuenta que eso es muy difícil, ¿no? Entonces tendrá que probarse que posteriormente se ha generado la obligación, pero ya el deudor tenía conocimiento de que, o bueno, ya el deudor se había hecho insolvente para no cumplir la prestación. Entonces hay que probar eso, y eso es algo complejo, pero podría darse esa situación también. Finalmente, la obligación tiene que ser exigible. Es decir, el crédito tiene que ser líquido, se tiene que saber cuánto se debe, y tiene que ser exigible, es decir, que el término haya vencido o que la condición se haya cumplido. El término se tiene por vencido si el deudor resulta insolvente también, o si las garantías disminuyen. No se olviden de eso, ¿no? Eso ya lo hemos visto cuando veíamos el tiempo en las obligaciones, ¿no? Nosotros cuando analizábamos este tema, decíamos que el término se considera vencido si el deudor ya no tiene bienes con los cuales responder, o también si ha disminuido las garantías que formaban parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, en estas circunstancias no puede decir, no puede acogerse al principio de que el plazo corre a su favor. Algunas otras consideraciones sobre la acción pauliana son, que podemos mencionar, son las siguientes. La acción pauliana se dirige contra el tercero adquirente, pudiendo citarse también al deudor, para los efectos de la cosa juzgada. Así lo establece el artículo 1447 del Código Civil. Entonces el demandado va a ser el tercero que ha recibido esos bienes, ¿no? Y se lo puede citar al deudor también. En segundo lugar, favorece al acreedor diligente y no respecto al resto de los acreedores. Esa es una consecuencia sumamente importante, ¿no? Este bien del patrimonio, este bien, mejor dicho, que ha salido del patrimonio del deudor, vuelve al patrimonio del deudor, pero solo para el acreedor que ha realizado la acción pauliana, ¿no ve? El resto de los acreedores no podrá decir, ya ha vuelto al patrimonio del deudor, entonces yo atacaré eso. No, solo es inoponible para el acreedor que ha hecho uso de la acción pauliana. Esa es una diferencia importante con la acción oblicua que la vamos a revisar la siguiente clase. El deudor queda obligado respecto al tercero con quien celebró el acto revocado, ¿ya? Entonces el deudor se mantiene obligado con quien ha celebrado el acto revocado. ¿Qué significa? Cristal, como le ha vendido a Soledad y yo posteriormente he hecho inoponible ese acto para mí, esto implica que Cristal todavía le deba a Soledad, ¿no? La entrega del bien. Entonces todavía queda subsistente esa obligación y bueno, tendrá que pagar los daños y perjuicios. La ineficacia del acto no perjudica a los derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe, ¿ya? Si es que ha habido terceros adquirentes de buena fe, Soledad se lo ha vendido a alguien más sin saber de todo este fraude, esto no puede perjudicarle, ¿ya? Así lo establece el artículo 1448.
En este caso, entonces, sí se podrá demandar los daños y perjuicios a quienes han obrado de esta manera. En este caso, Soledad también podría terminar siendo responsable civilmente, ¿no? Finalmente, el artículo 1500, aplicando el artículo 1507 del Código Civil, esta acción prescribe en el tiempo de 5 años. Si no se hace uso durante esos 5 años, en realidad también habría operado la prescripción de la obligación, ¿no? Las obligaciones en general prescriben en 5 años, exceptuando las prescripciones bienales que vamos a revisar cuando revisemos la temática de la prescripción. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, hemos podido ver que hay ciertos mecanismos otorgados por la norma jurídica para que el acreedor pueda ver satisfecha esa prestación que tiene a su favor. Nos queda revisar la acción oblicua que vamos a estudiar en la siguiente clase. Vamos a ver la acción de simulación y vamos a concluir con la acción de separación de patrimonios para ver cuáles son esos mecanismos que la ley establece a favor del acreedor. Muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, pueden realizar sus consultas por este medio o también pueden ustedes acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias.